Vamos a conversar con César Montúfar, quien precisamente nos acompaña a esta hora de la mañana en el diálogo, ex candidato a la presidencia de la República. César, muy buenos días, bienvenido a Radio I99 Diálogo de la Mañana. Muy buenos días, Daniel. Mil disculpas por el atraso en la conexión, pero aquí muy contento de conversar con ustedes en esta mañana. Gracias, César. ¿Cuáles son tus conclusiones de lo que ayer el pueblo ecuatoriano ha resuelto? Bueno, yo creo que este resultado electoral debería conducirnos a una reflexión en varios sentidos, ¿no? Primero, pensaría yo que eh, el triunfo de Daniel Noboa abre una oportunidad para el país. No sé si esta oportunidad la vamos a aprovechar, pero creo que abre una oportunidad. Okay. Y esa oportunidad es el evitar que caigamos, esperamos, en la trampa peruana. ¿Cuál denominaría yo es la trampa peruana? La trampa peruana es lo que ha sucedido en el Perú desde la salida del presidente Fujimori del poder en el año 2000. Y es que todas las elecciones presidenciales han estado marcadas en el Perú por este dilema, este clivaje entre fujimorismo y antifujimorismo. Y eso ha tenido un perjuicio enorme con el Perú, porque ha hecho, por ejemplo, solo pongo como ejemplo la última elección, que se elija a personajes que no tenían ni el más mínimo, decir, el más mínimo requisito para ocupar un puesto tan importante como la presidencia de la República, trayéndole al Perú gravísimos perjuicios. Esperaría yo que el triunfo de Daniel Noboa, que ha sido un candidato que si bien recibió el voto también fuerte de ese 30% de anticorreísmo duro que hay en el Ecuador, pero que también recibió el voto de muchas personas que más bien están buscando salir de ese clivaje, de esa red, me parece a mí, que tiene atrapada la política ecuatoriana, pueda generarse entonces la oportunidad para que el Ecuador pueda entrar en una nueva etapa de la política. Y esa nueva etapa de la política debería, por Sí. supuesto, que sin perder el horizonte de impunidad en los actos de corrupción que han ocurrido en los últimos años, si el Ecuador pueda marcar un derrotero distinto que sea por fuera, que se produzca por fuera de este clivaje. César, te estoy escuchando Sí, entrecortado. nos conectamos. Sí, ahí estamos. Te escucho bien ahí. ¿Estamos? No, parece que tenemos un problemita técnico ahí con César. Me gusta este tema de el dilema peruano, ¿verdad? Sí, Esta bueno, en este situación. momento. Sí, estamos conversando con César Montúfar, ex candidato Ahí está. a la presidencia de la República. ¿Ok? No, sí, tenemos problemitas. Sí te escucho bien A en ver, este momento, ok. Daniel. César, la Sí primera te escucho lectura, bien. Sí te escucho bien. perfecto, gracias. La primera lectura es que volvemos al Ecuador del 2021, evidentemente, en lo que tiene que ver con resultados electorales. Casi que son las mismas cifras que alcanzara Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Es decir, hay una repetición del escenario del 2021, pero evidentemente el escenario del 2021 en cuanto a lo político, en cuanto al tema de seguridad es diferente ahora. Eh, ¿Cuál crees tú que debe ser el camino que tome Daniel Noboa para no repetir los errores del actual mandatario? Tomando en cuenta que tiene casi un escenario parecido en la Asamblea. A ver, yo creo que es muy importante eso, hay que marcar. Hay muchas en el escenario de 2021, pero también hay bastantes diferencias, creo que son diferencias importantes, o el agudizamiento de la crisis que vive el país. Creo que no solamente en el ámbito de la seguridad, que es evidente, sino también en otros ámbitos. Yo creo que, por ejemplo, el tema económico es un tema que en este momento le coloca al Estado ecuatoriano en una situación muy, pero muy complicada. La situación energética eh, se, se conoce que ya pronto, incluso podría ser en esta misma semana, van a comenzar a producirse ya apagones en el país. Es decir, la situación en la que Guillermo Lasso le deja al Ecuador es mucho peor de la que Moreno le dejó
al Ecuador hace 2 años, debido a un agravamiento de la crisis. Es como un factor importante. Por otro lado, el tiempo que tiene Daniel Noboa para gobernar es muy corto. Lasso tenía un gobierno con un horizonte de 4 años. Y en cambio Daniel Noboa tiene un horizonte de 1 año y medio. Creo que eso es significativo. Y por otro lado, parece que también hay un tema que es fundamental, y es que a Daniel Noboa emitir unas urnas es mucho más amplio, es mucho más flexible. En el 2021, Guillermo Lasso ganó con una agenda que era precisamente el desmontar Correa. Y creo que en esa perspectiva, en esta ocasión, me parece que lo que la ciudadanía en las urnas, enfocarse en los problemas principales que el Ecuador tiene en este momento. Creo que hay una diferencia importante y me parece que a partir de allí, creo que el nuevo presidente debería definir una estrategia y prioridades tomando en cuenta de estas diferencias que son diferencias fundamentales. Sí, sin duda. César, también permíteme, le voy a dar la bienvenida a mi compañero Ramiro Cepeda, quien se incorpora a esta mesa de diálogo de la mañana. Ramiro, muy buenos días. Buenos días, Daniel, ¿cómo te va? Muy César, bien, gracias. ¿qué tal? Adelante, Ramiro, por favor, con César Montúfar. César, ¿cómo vas? Que tengas buen día. Yo voy a coincidir contigo en que el escenario es muy diferente y muy diferente para peor de lo que recibió Guillermo Lasso hace 2 años y meses. Pero también vas a coincidir conmigo que es imposible gobernar este país sin tomar en cuenta a quienes han estado presentes por 16 años, que han llegado a la segunda vuelta, que nunca han dejado de tener el bloque más importante dentro de la Asamblea Nacional, que es el único partido que se sostiene consistentemente, nos guste o no nos guste lo que profese, eso es otro cantar, ya, pero que hay una cantidad importante de ecuatorianos que así lo quieren. No gobernar o gobernar de espaldas al criterio de ellos es un suicidio político. Por tanto, la unión que hay que generar es a través de los puntos de encuentro y por ahí trabajar, pero llegar y sentarse y decir con ellos no es un suicidio político. ¿Coincides conmigo, César? Sí, coincido contigo, pero con un matiz importante, con una salvedad importante. Es que me parece a mí que hay que distinguir entre el correísmo, o más vamos a decir, el movimiento Revolución Ciudadana como una fuerza política, que sin duda tiene las características que tiene, y que tiene una fuerza y una presencia política nacional. Y otra es, vamos a decir, el grupos y militantes de esa fuerza política, que tienen serias deudas con el país y con la justicia. Entonces, el sentarse a conversar con la Revolución Ciudadana me parece que es absolutamente esencial, porque son parte de la democracia, pero eso no quiere decir, y son parte de la Asamblea, tienen además importante presencia en muchísimos gobiernos autónomos descentralizados, Guayaquil, Quito, por mencionar algunos. Pero eso no querría decir que junto a esa conversación y a la búsqueda de acuerdos con esta fuerza política, que es la primera minoría que existe en el país, eso tenga que ser, eso implique dejar de lado los otros temas y por lo tanto establecer o institucionalizar una política de impunidad. Me parece que ahí está el problema. El problema también es que esta fuerza política está liderada por estas personas. Y básicamente el expresidente Rafael Correa, que es pro revolución al movimiento de la Revolución Ciudadana, le impone su impunidad, le impone su rehabilitación como actor electoral como el principal objetivo de su acción política. Entonces ahí hay una dificultad que únicamente debería ser salvada con una enorme inteligencia política por parte del gobierno. Eso Lasso no lo pudo hacer. Lasso no hizo ni lo uno ni lo otro, ni logró puentes y acuerdos con la Revolución Ciudadana, pero tampoco, pero al mismo tiempo
me parece a mí que se dio frente a las pretensiones y a la presión de establecer un paraguas de impunidad a los principales sindicados y procesados y denunciados de actos de corrupción de ese movimiento que al inicio del gobierno de Lasso estaban en prisión o estaban en una situación judicial complicada y que luego de 2 años y medio de gobierno de Lasso en este momento gozan de la más total impunidad. Entonces ahí hay un tema importante. Creo que el hacer acuerdos, el conversar con el movimiento político de la Revolución Ciudadana no debería ser igual que decretar la impunidad para quienes, siendo sus principales cabezas durante el gobierno de Rafael Correa, muchísimos casos de corrupción. Les comento algo que es muy importante y que ha sido discutido por la opinión pública en los últimos días. El día jueves o viernes de la semana pasada, ya se inició el proceso en la Corte Nacional de Justicia para la revisión de la sentencia de Arroz Verde. Esto quiere decir que en el lapso de unos pocos meses, ese proceso iniciará ya a trámite. Su audio, César. Tenemos problemas con su audio, César. Decía que es muy posible que ese recurso de revisión pueda tener éxito. Y si tiene éxito, vamos a decir que toda una corriente de corrupción de las últimas décadas quedaría casi en la nada. Vea, César, yo escucho con atención lo que usted dice y en la mesa de diálogo hay que poner todo siempre. Porque si uno comienza con medias tintas no se va a lograr ningún acuerdo. En Colombia se sentaron a conversar guerrilleros y gobiernos por encontrar la paz. Yo no digo que hay que sucumbir ante toda pretensión, pero digo que no hay que excluir ninguna pretensión, ¿ya? Entonces, conversar tiene que ser el verbo. Yo luego de arreglar el tema de la inseguridad, me metería de lleno el tema de la justicia, porque la justicia no tiene que ser para unos cuando tienen el poder, para otros cuando no lo tienen el poder. Debe ser para todos de una manera que sea representada de manera adecuada por la dama ciega con la balanza y la espada. Entonces, excluir temas, César, termina siendo el primer punto de desencuentro. Hay que encontrar algún asidero para sentarnos todos a conversar. Nos duela o no nos duela, porque hay un 47% de ecuatorianos que así lo piden, porque ellos han estado en segunda vuelta todas las veces, porque quienes compitieron con ellos en primer tiempo, creo ya no existe, por lo menos en los actuales momentos. Pachacuti es una leve sombra de lo que fue, ya. Y hay otros movimientos, la izquierda democrática es parte de esto casi invisible que existe en el país. Y siguen quedando actores nuevos y ellos, siempre ellos con actores nuevos. ¿Qué le está diciendo el país a los que estamos analizando esto? Que ellos están presentes y que por tomarlos en la posición que se los ha puesto, siguen votando por ellos. Entonces, ¿sabe qué? ¿Hay alguna equivocación, alguna lectura, César? Estoy de acuerdo, Ramiro, pero yo le pongo el tema sobre la base de esta pregunta. Estoy totalmente de acuerdo que el nuevo presidente debería sentarse a conversar con todas las fuerzas políticas, incluido el movimiento de la Revolución Ciudadana. Pero mi pregunta, ¿eso significaría que parte del acuerdo al que el gobierno debería llegar con ese movimiento político, esto implicaría, vamos a decir, la impunidad para Rafael Correa y el grupo de personas que han sido denunciados por actos de corrupción, de peculado y otros delitos en contra de la eficiencia de la administración pública? Creo que es eso lo que tendría que negociarse para que entonces el Ecuador tenga gobernabilidad. Es decir, usted lo pone, me parece que muy bien, y entiendo que en otros países, y usted pone muy bien el caso de Colombia, hubo todo un proceso, pero recuerde usted
que en Colombia incluso, cuando no estábamos hablando y estábamos hablando de un proceso que duró años, esto no significó que hubiera impunidad. Muchos de los líderes guerrilleros han tenido que pagar cárcel por lo que hicieron. El acuerdo de paz, que fue un acuerdo de paz muy complejo, fue un acuerdo de paz que implicó muchas cosas, en las que estuvieron inmersas muchas cosas, pero el punto es este. Entonces, en el caso de Lasso, lo que hemos tenido es impunidad, pero sin acuerdo, porque Lasso ni ha llegado a un acuerdo con las fuerzas políticas que incluso la Revolución Ciudadana intentó liderar un proceso de destitución, que fue el que llevó a la muerte cruzada, pero en las prácticas otorgó impunidad a actores clave que tuvieron graves o tienen graves denuncias y procesos de corrupción en su contra. Creo que ese es el peor de los mundos. Pero puesto así, con claridad, y estoy de acuerdo con usted, hay que poner las cosas sin eufemismos, sino como son, poniendo todas las cartas sobre la mesa. Yo no creo. Yo creo que el gobierno de Daniel Noboa tiene que haber un marco de conversación, de búsqueda de acuerdo con todos los sectores, incluido el movimiento de la Revolución Ciudadana, pero sin negociar la impunidad. Sí, eso es lo que debería ser un jefe de Estado. Por eso le dije, después de solucionar el tema de la inseguridad, yo me metería de lleno al tema de la justicia, porque sin justicia no hay nada, no hay una buena relación de familia, porque no se van a dar los derechos a quienes legítimamente lo tienen, entre actores empresariales no va a haber, entre arrendatarios y arrendadores tampoco, en la autoridad tributaria tampoco. O sea, la justicia es la columna vertebral sobre la que descansa el convivir de una nación, pues cuando una sociedad se siente sumergida en que la justicia está vendida al mejor postor o a la clase política que domina en ese instante, no es justicia y es un mal precedente. Yo voy a coincidir con usted. Yo me voy a lo político, y en lo político yo le quiero hacer una reflexión. Está claro el corto tiempo que tiene Daniel Noboa para gobernar. No puede inventar el agua tibia. No puede cambiar a todo el mundo. Entonces yo, sentado en ese puesto, vería qué es lo mejorcito que ha quedado de este gobierno y no lo movería y dejaría, por ejemplo, eso sí, todo el mando militar, todo el mando policial, los que tienen que ver con las cárceles, todos los removería y pusiera gente capaz. Pero hay temas en los cuales habría que seguir trabajando, como en los acuerdos comerciales, que no se puede perder la viada ni los actores. Entonces, es un momento de reflexión también, no para direccionar el pensamiento del presidente que escogió el país ayer, sino para direccionar el orden de la República y no dejar parar la bicicleta, hacer la pausa y volverla a echar a andar en los temas que están caminando. Yo no sé usted qué opina. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay temas, y coincido precisamente en los temas comerciales. Creo que el acuerdo de libre comercio con China es quizá uno de los logros más importantes del actual gobierno, y creo que en eso no deberían moverse las fichas y el país debería avanzar. En general me parece a mí que esa debería ser la tónica de un gobierno que tiene que concebirse como un gobierno de año y medio. Creo que quizá en lo que yo marcaría un matiz con lo que usted planteó, Ramiro, hace un momento, es que no sé si es posible pensar que primero se resuelve el tema de seguridad, después se acometen otros temas. Creo que el tema de seguridad es tan complicado, tan complejo, tiene tantas aristas y tantas interconexiones nacionales e internacionales, que requiere y va a requerir una política de mediano y largo plazo, y una política que no solamente sea política interna, sino también que incorpore con mucha fuerza la cooperación internacional, porque el gran origen, la gran causa no digo la única, pero la gran causa de esta situación que vive el país tiene que ver con el crimen organizado transnacional, no el único, pero sí la más importante. Entonces no sé si primero se arregle el tema de seguridad, después se acometen otros temas. Me parece que ningún gobierno, más aún un gobierno que tiene apenas un año y medio, va a tener apenas un año y medio, podría hacerlo de esa forma sucesiva, sino que tienen que ser simultáneos. Creo que al tiempo que se organiza una política de seguridad pública, que en el Ecuador en este momento no existe,
y que creo que es uno de los grandes imperativos que tiene Daniel Noboa, va a ser necesario esa reforma de la justicia, va a ser necesario acometer el tema, es un aspecto fundamental. Ayer varios analistas, aquí mismo en 99 tuve el honor de compartir un panel con Mauricio Pozo, y él hizo una clarísima descripción de la calamitosa situación económica que el Ecuador va a afrontar ya en el mes de diciembre, que será posiblemente el mes en que Daniel Noboa asuma la presidencia del país. Entonces, creo que todos estos temas tan importantes tienen que ser acometidos simultáneamente. Y por eso es que para el próximo gobierno, para Daniel Noboa en este momento, lo fundamental será fijar esas prioridades, definir metas alcanzables, de modo que en este año y medio el Ecuador, aunque sea, dé un paso hacia resolver sus problemas, sabiendo que no los va a solucionar. Creo que no podemos pedirle a Noboa, como presidente electo ni como presidente en funciones para un año y medio, que solucione por el alcance. Parece que eso sería irrealista, y lo que estaríamos es quizá presionando a un gobierno que no va a tener la capacidad de responder ante tales expectativas. Sí, yo creo que con que tenga mando sería bastante, ya que este gobierno no lo ha tenido. César, sí, hay una diferencia sustancial. César, agradecerte. Siempre esclarecedor poder tener puntos de vista y a veces contrapuntos, lo cual es interesante para que las mejores ideas fluyan y no sintamos que estamos en monólogo haciendo coro a lo que no deberíamos hacer coro, sino empujar todos por un bienestar, por una sociedad más justa y por un Ecuador próspero. Que tengas un buen día, César. Buen día, gracias a todos y un abrazo a todos los oyentes de I99. Muchas gracias. Buenos Le días. vamos a mandar una carga de megas porque estaba mala su señal. Vamos a abrir el espacio a las menciones publicitarias.